Vayan ustedes para leer una escritura, está en el Salmo 119, el verso 67 y el verso 71. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Verso 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Quiero hablarles acerca del tema crece a través de la humildad. Crece a través de la humildad. Quiero leer otra vez este versículo final, verso 71, el que leí de segundo, en otra versión que dice: el sufrimiento me hizo bien, porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Quiero que observen una cosa que tienen en común estos dos versículos. Hablan de que a través de la humillación, a través del quebrantamiento, más exactamente, a través del quebrantamiento esta persona encontró una nueva forma de vivir. Encontró un lugar nuevo, un respiro, una madurez que no tenía. Ese es el poder que tiene la humildad. La humildad nos abre a crecer, nos abre a nuevas formas de hacer las cosas, nos hace pensar y aceptar que quizás como hemos estado viviendo no es la mejor manera y que quizás hay una manera mejor de vivir. Y en el caso en particular de quien escribe ese salmo, lo que está diciendo es: he aprendido algo en mi sufrimiento. Sí, fui humillado a causa de mi orgullo. Sí, experimenté un quebrantamiento a causa de mi forma de vivir anterior a ese quebrantamiento, pero el quebrantamiento me hizo un gran favor. Aprendí a amar la palabra de Dios, aprendí a caminar de una manera distinta, porque eso es lo poderoso no solamente del quebrantamiento, sino de la humildad. La humildad nos hace personas dispuestas a crecer. Lo encontré y cito, hago una cita de un escritor que se llama John Dixon, que lo he comentado recientemente en otra reflexión que hice hace unos días, hablando del tema de la humildad. Y él dice: la humildad no es una preparación etérea para la existencia en el más allá. Y se refería en particular a Jesús cuando dice que los humildes heredarán la tierra. Reflexioné sobre eso en la predicación pasada y les recomiendo, si no la ha escuchado, escúchela, porque le va a dar un buen complemento a lo que estoy diciendo aquí. Pero él dice: la humildad no es una preparación etérea para vivir mejor en el siglo que viene. Más bien, dice él, es un compromiso práctico en el aquí y ahora. Y tiene implicaciones sociales y beneficios indecibles para los que andan en su camino. Quizás el resultado más obvio de ser humilde es que aprenderás y prosperarás de una manera en que, siendo orgulloso, no tendrías ninguna esperanza de alcanzar. De eso quiero hablarles. Una persona que abraza la humildad, aún en una situación de quebranto que la causó su propio orgullo, puede salir adelante y ser una mejor persona porque abraza la humildad. ¿Por qué? Porque la humildad es decir: necesito aprender, necesito cambiar. Termino la cita. La lógica es simple, dice este señor: las personas que imaginan que saben la mayor parte de lo que es importante saber se encuentran herméticamente selladas para aprender cosas nuevas y recibir críticas constructivas. Aquel que dice: yo ya sé lo que hay que saber, se cerró a sí mismo a crecer. Aquel que dice, no me malentienda, espero decirlo bien, pero aquella persona que dice: ¿y usted me va a enseñar a mí? Usted que no tiene educación, que no tiene experiencia, usted que no tiene los 30 años de ministerio que yo tengo, usted me va a enseñar a mí. Cuando nosotros adoptamos esa actitud, dejamos de crecer. Porque no hay un momento en la vida, así sean 30, 40 o 50 años de estudio o de ministerio, no hay suficientes años como para decirte a ti mismo que tú no necesitas aprender y crecer.
Y aún de la persona más sencilla podemos aprender algo que no sabíamos, si somos humildes. Hay un caso en la Biblia que me llama mucho la atención. Es el caso de la sierva de Abraham y de Sarai. ¿Se acuerdan de ella? Bueno, yo tengo que decir que Agar es una víctima de las conveniencias y las circunstancias de sus amos. Después, fíjense, después de 10 años de que Abraham está establecido en Canaán, la tierra que Dios le prometió, Abraham no tenía hijos todavía y Sarai le dijo: oye, pues te regalo a mi sierva, mi criada, hazla tu esposa y ten hijos con ella. Y Abraham dijo: amén. Y dijo: pues como tú quieras, mi amor. Y Agar quedó embarazada. Y en el momento en que Agar quedó embarazada de su amo, la historia nos dice que Agar comenzó a despreciar a su ama de inmediato. Es curiosa la historia. Es muy humana la historia. Uno se da cuenta que hay personas a las cuales el éxito les hace más daño que la prueba. Casi a todos nosotros, pero algunas personas más que otras. Alguien ha dicho por allí que cuando usted critica a una persona que se sube más arriba que usted, del tamaño de la crítica sería tu orgullo si tú estuvieras en los zapatos de esa persona. Y hay algo de verdad en eso. Agar se llenó de arrogancia, de soberbia, y miró a su ama de menos y dijo: viste, tú eres un cero al revés aquí, ahora yo soy la que tiene la papa en la mano. Y menospreció a su dueña, y fue tan fuerte el menosprecio que Sarai dijo: no la soporto más, o ella o yo. Y entonces Abraham le dijo: pues bueno, ¿qué hacemos? Agar huye de la casa de su ama, y en su huida se lleva la sorpresa de que Dios la encuentra. Y entonces el ángel del Señor le dice, encontrando a Agar en el desierto junto a un manantial de agua en el camino que lleva a Sur, el ángel le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Estoy huyendo de mi señora, Sarai contestó. Y el ángel del Señor le dijo: regresa a tu señora y sométete a su autoridad. Con el pasar del tiempo, Agar responde, obedece a la voz del Señor, regresa con su ama y finalmente tiene a su hijo Ismael. Y eventualmente cuando Ismael crece, Ismael comienza a tener la misma actitud que había tenido su mamá hacia su ama, ahora él hacia el hijo de sus amos. Porque fíjense ustedes esas cosas que pasan. Después de que Abraham y su sierva tuvieron un hijo, finalmente Dios visitó a Sarai y tuvieron un hijo de sus propias entrañas, un hijo de su propio matrimonio. Y entonces Ismael, que ya está un poquito más grande, comienza a burlarse de Isaac. Y ahí fue donde Sarai dijo: eso sí que no se lo voy a tolerar. Y ahí fue que puso en jaque a Abraham y le dijo: o ella o yo, pero las dos no vivimos bajo el mismo techo. Así es que, mi hijo, ve a ver usted qué hace. Y le dio la autoridad y él tuvo que despedir a su sierva y a su hijo. Y ahí está Agar otra vez en una situación de quebranto terrible, de vergüenza, de menosprecio. Y dice la Escritura que se fue al desierto. Y cuando el agua se le acabó, el agua que le había dado Abraham, decidió poner al muchacho lejos de ella para no escucharlo morir. Y dice la Escritura, y cuando se acabó el agua, Agar puso al muchacho a la sombra de un arbusto, se alejó y se sentó sola a unos 100 metros de distancia. Se echó a llorar y dijo: no quiero ver morir al muchacho. Pero Dios escuchó llorar al muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo: Agar, ¿qué pasa? No tengas miedo. Dios ha oído llorar al muchacho allí tendido en el suelo. Ve a consolarlo, porque yo haré de su descendencia una gran nación. Y aquí es donde hay una lección para nosotros. ¿Por qué? Porque
Agar llegó a un punto de desesperación en su vida por causa de su arrogancia y de su orgullo, solo que ella no lo veía. Ella huyó la primera vez de la casa de su sierva, sintiéndose una víctima, injustamente tratada, y hasta cierto punto era así. Pero la razón real de que esta mujer esté en el desierto, abandonada y embarazada, no fue la injusticia de su ama, fue su arrogancia. Y cuando nosotros no leemos lo que nuestra arrogancia está causándonos, a veces Dios en su misericordia permite que nos enfrentemos con un desierto, que nos enfrentemos con una situación que nos sacude y nos despierta de nuestra realidad que no queremos ver. Y estoy aquí por causa de mi terquedad. Estoy aquí por causa de no haber atendido el consejo. Estoy aquí por causa de mis malas decisiones. Estoy llevándome una sacudida en la vida porque no quise aprender la lección de otra manera. Y es que la mayoría de las veces los seres humanos somos ciegos a nuestros errores, porque el orgullo nos enceguece. Y cuando uno tiene orgullo, el orgullo estanca a las personas. Nos hace creer que los demás, que son los demás los que tienen que cambiar. Que el problema lo tienen los demás. Que el que cometió los errores siempre es el otro. Y eso es muy particular en el matrimonio. Siempre tendemos a culpar al que duerme al lado de nosotros. Siempre él es el que ronca más. Cuando los dos roncan, solo que usted nunca está despierto para darse cuenta. En los matrimonios, más que en cualquier otra relación humana, los seres humanos tendemos siempre a apuntar a que el otro es el que necesita un cambio, una reprendida, un consejo del pastor, un retiro espiritual o una liberación. Yo no. ¿Por qué? Porque el orgullo enceguece a las personas. El orgullo nos hace creer que los demás son los que tienen necesidad. Y cuando dejamos que esa conclusión se afinque en el corazón, dejemos de crecer. No crecemos más. ¿Por qué? Porque no necesitamos. Yo tengo la razón. Yo sé muy bien cómo es la cosa. Y aquí es donde me pareció muy interesante lo que pasó con Agar, porque 2 veces en su vida Agar tuvo que ser confrontada. Primero por su error, pero luego por Dios mismo, que le dice: ¿qué estás haciendo aquí, Agar? ¿Tú sabes cuál es tu camino de salida? Y ella dijo: sí, Señor, el camino de salida es que te lleves a esa vieja Sarai a alguna otra parte, Señor, y que todo vuelva a ser como antes, y yo voy a tener el amor de mi amo, y entonces voy a tener un hijo con él, y vamos a ser felices, y etcétera. Y Dios le dijo: pues no, mija, fíjese que no. Le voy a decir exactamente lo último que usted quiere escuchar. Regrese a la casa de su ama y sométase a la autoridad de ella, porque el que está aquí en problemas y necesidad de cambio no es Sarai, eres tú. Y tú puedes decidir en este momento de tu vida leer tu circunstancia con ojos enceguecidos y echarle la culpa a Sarai, o tener la humildad de decir: sé por qué estoy aquí y sé por qué Dios me está confrontando. Yo necesito cambiar. Y esa actitud humilde de ella, de regresar con su ama y someterse a ella, aunque fue difícil, le cambió la vida para siempre. La próxima vez que ella estuvo en un desierto con su hijo, ahora en brazos, el ángel del Señor le dijo: te voy a bendecir a ti y a tu hijo. El favor de Dios alcanza a las personas que se humillan, porque Dios al que se humilla lo levanta. El que se humilla crece. Aquel que se doblega a los tratos de Dios crece. Y por eso la humildad es una gran bendición, porque la humildad siempre va a exigir que aceptemos nuestra realidad, que crezcamos aún en medio de una situación difícil que causé yo mismo, que me causé yo mismo a veces. Pero si yo tengo la humildad de reconocer que necesito cambiar y aprender, tú puedes aprender de tus errores y ser un mejor ser humano si te dispones ante la humildad. Y claro, leí este artículo que me encantó, porque el escritor de este artículo comenta sobre la película The Matrix. ¿Se acuerdan ustedes de esa película? No sé cómo se llame, cómo le pusimos en español. La Matriz. Bueno, es que eso no traduce bien. The Matrix es mejor. Entonces,
Matrix es una historia, ciencia ficción, en donde el protagonista principal, Neo, está conectado a un mundo virtual y vive en un mundo simulado, controlado y simulado. Y entonces una persona dentro de esta historia le da la opción de vivir conectado permanentemente allí al tomar una pastilla azul que lo va a mantener inmerso en aquella realidad virtual, o despertar, salir de esa conexión virtual al tomar una pastilla roja. La pastilla roja en la película es una metáfora. Habla acerca de precisamente tener la disposición de confrontar la realidad, que a veces no es tan fácil. Es más fácil vivir en un mundo ficticio en donde todos están equivocados y yo tengo la razón, que aceptar, despertar a la realidad cuando te tomas esa pastilla roja de, hey, espérate, la realidad es que yo necesito ayuda, yo necesito cambiar. La vida no la puedo tener controlada en una matriz. La vida es impredecible. Necesito despertar a esa realidad. Y eso lo hace la toma de una pastilla roja en la película. Y me encantó la metáfora que usa ese escritor. Porque tenemos que reconocer, dice este otro escritor, por experiencia el hecho de que la gente por sí sola va a tender siempre a sobreestimar sus fortalezas y a subestimar sus debilidades. Pero la humildad es la aceptación total de la verdad acerca de nosotros mismos. La humildad de la pastilla roja que nos despierta a la realidad acerca de quiénes somos realmente nosotros. Y por eso el quebranto de Agar es una lección para todos nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces para seguir en la vida, especialmente cuando estamos pegados, cuando nos sentimos estancados, quizás lo que necesitamos es aceptar la prescripción divina de tomarnos la píldora roja. El despertar a la realidad de que necesito cambios, necesito ayuda, necesito reconsiderar cómo estoy haciendo mi vida, cómo estoy manejando mis finanzas, cómo estoy manejando mi matrimonio. Y eso es doloroso. Nunca es fácil. Cito otra vez a este escritor John Dixon que dice, a veces sentarse en el polvo y enfrentar algo horrible es el lugar donde aprendemos habilidades que no podríamos haber aprendido en otra parte. Esos sitios humillantes a menudo son los sitios de mayor crecimiento. No estoy hablando de permitir que otros te pasen por encima. Eso sería humillación. En cambio, me refiero a la vulnerabilidad de admitir que estamos equivocados, recibir corrección y preguntarle a otros cómo piensan que podríamos hacerlo mejor. En este sentido, el lugar inferior es el lugar superior. Allí es donde verdaderamente nos desarrollamos. Y por eso, Agar es un buen ejemplo para mí. Porque Agar es el ejemplo de una persona que se envaneció en su orgullo y su arrogancia, pero cuando el ángel del Señor la quebranta y la confronta, ella se regresa, ¿qué? Humilde, y aprende un camino que no conocía, y eso la abrió a la bendición de Dios. ¿Alguien está aquí conmigo? Por eso, yo tengo una invitación para ti, y es una invitación para mí. Si tienes que tomar tu píldora roja, número 1, te dejo con 3 pensamientos aquí. No todos tendremos un ángel que nos recete la humildad. Esa es la realidad. Pero si cultivas una vida espiritual genuina, diaria, en donde hables con Dios, en donde te acerques a las Escrituras con un corazón humilde a aprender, te puedes llevar la sorpresa de que cuando oramos a Dios sinceramente y cuando abrimos las Escrituras con corazones humildes, Dios va a venir con su corrección, su consejo y su sabiduría muchas veces para apuntar justo lo que tú no podías ver, y al hacerlo tú tienes una gran oportunidad de crecer en la vida. Y yo te lo digo con amor, cuando oigas esa voz, responde. Cuando Dios te llame la atención, dile: aquí estoy, Señor. Cuando tú veas en la Escritura algo que te dice:
Ah, caray, eso parece que está hablando de mí. Hazle caso a la voz de Dios y vas a salir adelante y vas a crecer. Pero necesitas una vida diaria, genuina, de búsqueda de Dios. Y por eso, una y otra vez, nosotros desde este púlpito te vamos a invitar. Busca una Biblia, aprende a estudiarla, aprende a leerla. Busca aprender a hablar con Dios, habla con Él todos los días, adora al Señor, porque esa es una garantía de que si estás pegado en algún área, Dios te va a sacar adelante si escuchas y atiendes el consejo del Señor. ¿Sí? En segundo lugar, ten siempre cerca a un verdadero amigo que te ayude a recordar que tienes que tomarte la pastillita. Solo los buenos amigos confrontan. No sé si a ustedes les pasa que, no todos estamos en épocas así, pero algunos de nosotros hemos pasado por gripas o por influenza o por enfermedades en donde gracias a Dios tenemos una esposa, tenemos un esposo en la casa que nos recuerda, hey, ya se pasaron 8 horas, hay que tomar otra vez el medicamento, ¿no? Hay gente que es muy buena en eso, muy sistemática y lo pueden hacer sin ayuda de nadie. Hay otros que no. Yo soy terrible, a mí se me van las cuentas. Yo podría, Dios libre, o sea, si fuera por mí, pues me tomo no sé cuántas pastillas así en menos de 6 horas o 7 horas y olvídate. Mi punto es, hay épocas en la vida en que para poder salir adelante y recuperar la salud necesitamos que alguien nos recuerde. Y en la vida a uno le hace mucho bien cuando en vez de aislarse de las personas, le das permiso a las personas de estar lo suficientemente cerca como para decirte, te está haciendo falta tu pastillita. ¿Alguien me sigue aquí? No todo el mundo quiere hacer ese trabajo. Yo les voy a ser bien sincero. Para mí hacerlo en la vida, a la vida de otras personas, no es nada que me guste para nada. Yo era la persona menos confrontativa que existía sobre el planeta Tierra. Pero tuve una banda con la que tuve que viajar muchos años y tuve que aprender. Tuve que aprender que en algunos momentos mi mayor muestra de amor era sentarme con un músico y decirle, ¿sabes qué? Necesita la pastillita. Y algunas veces ellos me la recetaron también a mí. Y yo creo que yo tengo tanta necesidad de que me receten la pastilla como quizás yo recordarle a los que son mis amigos que quizás se les pasó la hora de tomarla. Cuando tú tienes una tendencia muy grande a presumir de lo mucho que has logrado, de lo bueno que eres, de lo increíblemente, lo divino que eres, necesitas un buen amigo que te recete la pastilla. Necesitas alguien que con amor, eso sí, te diga, ¿sabes qué? Tenle cuidado a eso. Hay amigos, digo yo que para mí mismo es un testimonio haber cambiado porque yo no era así. Hay amigos a los que yo he tenido que comerme las uñas antes de decirle, o hay personas con las que yo tengo que lidiar y trabajar, en que a veces me toca hacer ese trabajo y no me gusta. Pero he aprendido con los años que un verdadero amigo va a hacer eso. Un buen esposo, una buena esposa va a hacer eso. Te va a recordar cuando necesites bajarle, cambiar, reflexionar sobre cómo estás viviendo, sobre esa tendencia a pavonear mis logros, mis capacidades, lo increíble que soy, lo santo que soy, etcétera, etcétera, etcétera. Tómate la pastillita, necesitas un amigo que te ayude. Y tercero, termino acá. Si necesitas tomar tu pastilla roja, ponle un poquito de miel para bajarla. Eso ayuda. Usted sabe, mi esposa, por ejemplo, mi esposa no es buena para tomar medicamentos, especialmente líquidos. Yo sí, yo soy, por ejemplo, cuando hace poquito estuve con mucha tos y con fiebre y tal,
Y a mí me gustan los jarabes, no me gustan las pastillas. Y casi todo el mundo odia los jarabes. Yo no, a mí me encantan los jarabes. Me recuerdan mi niñez, no sé por qué, me siento como cuidado. Entonces me tomo mi jarabe de la tos, me tomo un jarabe para la fiebre y me encanta el sabor a cereza o a uva o lo que sea, me fascina. Yo no entiendo por qué, pero me gusta, ¿no? O sea, yo puedo tolerar eso. Igual hace poquito comencé a tomar. ¿Algunos de ustedes se acuerdan cómo nos recetaban de pequeños la emulsión Scott? Emulsión Scott. Sí, los más jóvenes acá dijeron, ay pastor, Dios lo bendiga, ¿verdad? ¿De dónde sacaron a ese vejestorio que está predicando ahí? Porque ellos no saben ni lo que es eso. Qué pena, perdón. Pero la emulsión Scott es una cosa horrorosa de color blanco, aceite de hígado de bacalao. Su servidor tolera todo eso. Entonces, mi esposa no. Mi esposa es para esas cosas, ella prefiere una inyección. Usted me tiene que perseguir 3 cuadras para ponerme una inyección. Ella no, ella es feliz. Y ahorita le pedí a la doctora que me mandara una inyección de vitamina B12 porque quedé un poco débil después de esa fiebre. Y entonces ella ya se ofreció a ponerme la inyección. Y lo estoy pensando 3 veces. Ella dice, no, yo sé muy bien cómo hacerlo. Como dirían en Colombia, no estoy muy seguro. A mí me tienen que perseguir, a ella hay que perseguirla para darle un jarabe. Entonces ahorita comencé a tomar emulsión de Scott y le dije, mi amor, yo creo que tú también necesitas levantar tus defensas. Y le digo, tú tranquila, yo te voy a recordar cuando lo tengas que tomar. Y le saco una cuchara de este tamaño y se la lleno así. Y yo la quiero ver en el momento en que ella se tiene que tragar eso. La pobre no puede con eso. Es que es difícil. Es difícil muchas veces procesar, escuchar la verdad. Pero la verdadera humildad es la aceptación total de la realidad acerca de mi persona. Y eso nunca será fácil tomárselo. Por lo tanto, si te cuesta, como me cuesta a mí, ponle un poquito de miel. ¿Qué quiere decir eso? Me encantó este punto y termino aquí. Los investigadores realizaron experimentos en el año 2018 en los que observaron que cuando la gente se expone a fenómenos de la naturaleza, fenómenos que los dejan con asombro, la belleza de la naturaleza, el mirar la aurora boreal, el observar el cielo, las constelaciones en un lugar completamente oscuro, deja a las personas con una tremenda disposición a la humildad. Es un estudio hecho, no estoy sacando esto de la manga, fueron estudios hechos. Y el escritor dice, ¿por qué será eso? Que cuando una persona, por ejemplo, escucha una sinfonía espectacular, se queda con una actitud de respeto. Que cuando miramos, como me pasó a mí, por primera vez el Gran Cañón del Colorado, me sentí pequeño, más pequeño. Me sentí humillado. Me dije a mí mismo, ¿quién soy yo ante esto? Y luego pregunté, ¿y quién es el Dios al que yo le canto? Y digo, estoy hablando a veces de una persona a la que realmente yo no conozco. Estoy hablando verdades acerca de alguien que es mucho más sublime y más grande de lo que yo podría describir alguna vez. Soy tan pequeño ante lo que Él ha hecho, ante su creación. Soy tan que ¿cómo puedo yo llenarme de soberbia ante Él? Y esa sensación de pequeñez me hace un gran favor. Me ayuda a verme en perspectiva. Es como cuando uno adora a Dios. Miren, nosotros cantamos canciones de adoración que son bellas.
Pero cuando uno tiene una experiencia de adoración es otra cosa. Cuando uno realmente ha experimentado la presencia de Dios a solas y uno experimenta el peso de la presencia del Espíritu Santo, te manda a tus rodillas y de nariz al piso, y a veces lloras y tienes que decir: ¿quién soy yo para que tú, Señor, te fijes en mí y me uses o me llames a mí? Y esa sensación de estar delante de la majestad nos cambia la vida muchas veces. Nos regresa a casa diferentes. Nos regresa de un campamento, de un retiro diferentes. Venimos con la cabeza agachada y con el corazón recogido a vivir de una manera distinta. Y es lo que yo le pido al Señor que suceda de milagro cuando nos reunimos aquí. Porque si llegas a experimentar un poquito de la majestad del Señor al que adoramos, no vas a salir igual. No vas a tratar igual a tu esposa o a tu esposo. No vas a tratar igual a las demás personas. Vas a venir con una actitud muy distinta a enfrentar la vida. Vas a tener quizás el regalo de poder decir humildemente: quizás, como yo he estado viviendo, no es la mejor manera. Quizás necesito el consejo de un buen amigo. Quizás necesite aprender de esta situación algo que no he podido aprender. Y la humildad es tu mayor bendición, porque ella te dispone a crecer como nunca habías crecido antes. Echa mano del ejemplo de Agar y aprende. Y yo no vine aquí a exhortar a nadie, ni a apuntar a nadie a decirle: quizás estás en esa situación porque eres un cabeza dura o eres un arrogante. No, estoy aquí más bien para traerle ánimo a algunos de ustedes que están en situaciones muy difíciles, y algunos de ustedes ya saben que esa situación difícil se debe a tu terquedad y cabezonada. Pero no estoy aquí para juzgarte ni caerte encima. Estoy aquí para decirte: aún en ese punto de tu vida, la humildad te puede abrir las puertas a comenzar una nueva vida, una nueva manera de vivir, porque Dios ama guiar al pecador en su camino y a los humildes en su carrera. ¿Sí? En el nombre del Señor. Dije que termino ya como 3 veces, pero esta es la verdadera. Hebreos 5:8. Si no te convence el ejemplo de Agar, toma el ejemplo de ejemplos. Jesucristo, Dios hecho hombre, de quien se dice en Hebreos: aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que sufrió. ¿Alguien escuchó eso? ¿Qué puede necesitar aprender Dios hecho hombre? Nada. ¿Qué puede mejorar Dios encarnado en Jesucristo? Nada. Él es Dios, Él es perfecto, y sin embargo tuvo la humildad de hacerse uno de nosotros y de preguntarle al Padre: ¿qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que haga? ¿A dónde quieres que vaya? Y por lo que padeció.
aprendió obediencia como ser humano. Dime, si Jesús, que es la suma de la belleza y la santidad y la perfección, tuvo que aprender algo, ¿no crees tú que quizás tú y yo tengamos que aprender algo? Aún cuando tenemos mucha experiencia y hemos vivido mucho y hemos caminado mucho. Quizás Jesús sea tu mejor ejemplo para mí y para ti, de que siempre hay algo que tendremos que aprender si somos humildes. Amén. ¿Reciben esa palabra? Señor, me acerco a ti junto con mis hermanos en fe. Con gratitud y con humildad, Señor. Enséñame tus caminos. Condúceme por tus veredas, Señor. Examíname. Mira si en mi corazón, Señor, hay injusticia. Y encamíname por la senda de la justicia eterna, Señor. Te necesito, Señor. No soy capaz de ver mis propios errores y actitudes, pero enséñame, Señor. Enséñame, Señor, a soportar que otro a veces me indique y me muestre, porque yo por mí solo no. Puedo a veces. Me inclino, me doblego a ti. Abrazo la humildad aún en este valle, en esta prueba, en este momento difícil. Y te digo, quiero aprender nuevos caminos. Quiero que ensanches mi corazón como lo hiciste con Agar. Quiero que me enseñes a caminar, Señor, en dependencia de ti, Señor. Padre, oro por todos mis hermanos, por mí mismo, Señor. Todos, obras sin terminar como somos, obras en proceso, imperfectos, llenos de tantas cosas, Señor, pero muy amados por ti, Señor. Señor, ayúdanos a pasar de aquí, ayúdanos a crecer, ayúdanos, Señor, a aceptar la posibilidad de que quizás tú nos estés hablando, quizás tú me estés indicando cómo puedo vivir de otra manera, Señor. Gracias por hacerlo, Señor. Gracias, Señor. Recibo tu palabra hoy. Dile conmigo, recibo tu palabra, Señor. Abrazo tu palabra en el nombre de Jesús. Con los ojos cerrados. No quiero dejar ir a nadie aquí, especialmente aquellos que reconocen que necesitan de Jesucristo en la vida, que después de escuchar esta palabra, la realidad de realidades que hay aquí es: yo necesito a Dios en mi vida, necesito un cambio
completo de corazón. Necesito a mi Salvador Jesucristo en mi vida, que tome las riendas y que me guíe a un nuevo día, a una nueva manera de vivir. Porque ya ves, Señor, dices, estoy donde estoy porque he conducido mi vida por mí mismo, pero necesito a un maestro, necesito a un Salvador. Si tú quieres hacer una oración de arrepentimiento y abrirle tu corazón a Jesucristo y nunca lo has hecho, dame el honor de guiarte en esta oración de entrega, de conversión a Él. Él promete que va a entrar a tu corazón, va a perdonar tus pecados, te va a dar la vida eterna y el Espíritu Santo te va a enseñar a caminar como un hijo y como una hija de Dios. Y si quieres hacer esa oración de entrega, no salgas de aquí sin hacerlo. Donde quiera que estés, si quieres orar conmigo esa oración, ponte de pie. Te doy 30 segundos máximo. Donde quiera que estés. Quiero guiarte en esta entrega. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Dios les bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Dios les bendiga. ¿Alguien más? Denles un buen aplauso a ellos, a nuestros hermanos. ¿Alguien más? Oramos, dile, Señor Jesucristo, te rindo mi vida. Yo creo que eres el Hijo de Dios, muerto en la cruz por mis pecados y resucitado al tercer día. Te abro las puertas de mi corazón, recíbeme, perdóname, dame esa nueva vida que tú prometes a aquellos que creen en ti. Creo en ti. Tu palabra dice que con el corazón se cree, con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree para salvación. Y gracias porque creo, Señor, en ti. Gracias porque me recibes y gracias porque tu Espíritu Santo me llena hoy. Quiero vivir para ti el resto